El cuerpo, un instrumento de Dios. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Vamos a leer el texto. La predicación hoy va sobre 1 Corintios capítulo 6, versículos 12 al 20. Vamos a leer primeramente el texto. Dice así. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro a las obras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaréis pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy bien, pues vamos a orar brevemente. Padre, te alabamos en el día de hoy. Te damos gracias primeramente porque a pesar del calor que hace fuera, pues nosotros aquí pues, podemos estar fresquitos, podemos estar cómodos, Padre. Te damos gracias porque tú nos has traído hasta aquí, de distintas partes del mundo, Padre, y tenemos el privilegio de reunirnos, Padre, como una familia unidos en ti. Ayúdanos a entender hoy el pasaje que tenemos por delante, ayúdanos a comprenderlo, ayúdanos a aplicarlo a nuestra vida, Padre. Que tu palabra penetre en nuestro corazón y que distinga lo que está bien de lo que está mal, Padre, y nos vaya nos guíe, Padre, a través de tus caminos. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto vale tu cuerpo? En relación a los elementos químicos, esto ya lo dije en alguna ocasión, nuestro cuerpo realmente no vale mucho. Nuestro cuerpo está formado por oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, en fin, un montón de elementos químicos. Y no vale demasiado. Se ha estimado que el valor de cada cuerpo nuestro, supongo que el más grande costará un poquito más y el más pequeño un poco menos, pero el valor está sobre unos 120, 150 euros, lo que es, digamos, el valor en elementos químicos. Lo interesante es que la mayoría de ese precio es por un elemento, que además no tenemos mucho, que es el potasio. El potasio es muy caro. Entonces el potasio pues vale dinero. Y de esos 120 euros por ahí, pues 80 euros se irían al potasio. El resto se irían al resto de elementos químicos. Nuestros cuerpos realmente no valen mucho, ¿no? Digamos a precio de mercado. Ahora, imaginaos que tuviéramos una máquina del tiempo, ¿no? Como salen en las películas, Regreso al futuro, este tipo de cosas, ¿no? Y pudiéramos transportarnos a hace 2000 años. Hace 2000 años aquí estaban los romanos, ¿no? Vale, pues llegamos a la cultura romana, ¿no? Y los romanos nos ven y nos dicen, pues este no es de nuestra cultura y lo vamos a hacer esclavo. Y no tenemos mucha oportunidad de demostrar quiénes somos, ni lo listos que somos, ni nada, sino directamente nos meten en un mercado de esclavos. Y nos ponen allí en una especie de tarima, como puede ser esta, ¿no? Y nos venden al mejor postor. Y mi pregunta es, ¿cuánto pagarían por ti? Supongo que por cada uno de nosotros tendríamos un precio distinto, ¿no? No sé, los que son más grandes a lo mejor pensarían, bueno, esta gente pueden servir para trabajar, igual eran más caros, ¿no? Los que están más gorditos, pues a lo mejor dirían, este ya no puede trabajar tanto, ¿no? Igual eran más baratos. Los que están más débiles, igual eran más baratos todavía. Supongo que la estética también tendría importancia.
Aquellos rubios, pues posiblemente para los romanos, que eran un pueblo mediterráneo, pues serían más apreciados los rubios, con ojos azules, ¿no? Los morenos eran más comunes, igual eran más baratos. Todo esto me lo estoy inventando, ¿eh? Realmente yo no sé lo que costaríamos cada uno, ¿no? Los niños, los jóvenes, igual costarían también bastante dinero, ¿no? Porque tienen mucha proyección. Ya los ancianos, pues costarían bastante menos, ¿no? Y ya digo que me lo estoy inventando, no sé exactamente lo que costaríamos. ¿No? Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto crees tú que pagarían por ti? ¿Estarías en la media? ¿Estarías a un precio alto? ¿Estarías a un precio bajo? Pues no lo sabemos, ¿no? No sabemos lo que pagaríamos por nosotros. Y la predicación de hoy está relacionada con el cuerpo. A nivel de nuestra iglesia, pues normalmente no hablamos mucho del cuerpo, hablamos mucho del espíritu. Hablamos mucho de la vida espiritual. Pero del cuerpo no solemos hablar demasiado. No es muy frecuente hablar del cuerpo. Sin embargo, este texto es interesante porque habla específicamente sobre el cuerpo. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vale tu cuerpo? Y es interesante porque en nuestra cultura, a pesar que en nuestras iglesias no solemos hablar mucho de esto, pero en nuestra cultura esto sí se vive. No leía en relación con la predicación, pues leía en esta semana un artículo de un periódico vasco, ¿no? Que se llama El Diario Vasco, y hablaba sobre esto, ¿no? Que estamos inmersos en una cultura que en cierta forma, de una forma u otra, se le da culto al cuerpo. Asociamos nuestro cuerpo con nuestra estima, nuestra autoestima. Aquellas personas que teóricamente pues, tienen un cuerpo más estilizado, más bello, suelen tener más autoestima que aquellos que a lo mejor no lo tienen así, ¿no? Hay una relación, ¿no? Y para mí es interesante, ¿no? Cómo no hablamos mucho de esto en nuestras iglesias. Hoy vamos a hablar sobre el cuerpo. Vamos a hablar sobre el propósito del cuerpo. Sobre lo que vale el cuerpo. Y sobre quién compró nuestro cuerpo. Muy bien. Antes de empezar en el versículo 12, nos vamos a ir brevemente al versículo 11. Y dice así el versículo 11 de 1 Corintios capítulo 6. Estos erais algunos de vosotros. Y está hablando en relación con un listado que da en los versículos previos sobre personas que practican la fornicación, practican la homosexualidad, practican la inmoralidad, practican el robo, en fin, un montón de cosas, ¿no? Que no son aceptables para el Señor, ¿no? Y dice, y estos erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados. Es decir, Pablo está hablando a los corintios y le está diciendo, esto erais vosotros, pero ya habéis sido lavados. Fuisteis santificados y fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, está hablando de una identidad, está hablando de una situación. Y es que ellos ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor, ¿no? Muy bien, pero había un problema. Este texto no está aquí por casualidad, está para tratar un problema. Y el problema se describe, pues, un capítulo antes, en el capítulo 5. Había un señor, pues, que se estaba acostando con la mujer de su padre, con su madrastra, podemos decir, ¿no? Y bueno, esto era una inmoralidad y lo peor es que la iglesia tampoco había hecho nada. La iglesia no había tomado medidas tampoco. Y llegamos al principio del capítulo 6 y habla sobre que los corintios pues tenían la práctica de, en vez de intentar resolver estos problemas en la iglesia, lo llevaban a los tribunales, digamos, sociales, ¿no? de aquella cultura. Este es el contexto donde se engloba este pasaje. Este es el contexto. Y dice así, llegamos al versículo 12, ¿no? Y dice Pablo, todas las cosas me son lícitas. Y es interesante porque lo repite dos veces. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Y vuelve a repetirlo, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Y luego nos vamos al 13 y dice, los alimentos o las viandas, como leí en la anterior versión, son para el estómago y el estómago para los alimentos. Pero Dios destruirá a los dos. Ahora es interesante esta frase, ¿no? Porque suenan un poco ambiguas, ¿no? Los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos. No sé, no solemos decir esto nosotros muy frecuentemente, ¿no?
Se cree que esto eran frases célebres, una especie de refranes que había en aquella cultura. No, los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos. ¿Y eso qué significa? Porque te puedes hartar de comer, ¿no? Está justificado, es una frase célebre, ¿no? Es como nuestros refranes. Son ejemplos de sabiduría popular, ¿no? Cuando mayo marcea, no, cuando marzo mayea, mayo marcea, ¿no? Se supone que si no llueve en marzo, va a llover en mayo, ¿no? Y esto es así. Y lo aceptamos como que esto pasa así, ¿no? Son ejemplos de sabiduría popular. Entonces ellos aceptaban todo esto, lo mismo que todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas. ¿Por qué? Porque si he sido justificado por el Señor, todo puedo hacer de todo. Todo es lícito. En ocasiones, no todos esos refranes de sabiduría popular o no todas las frases hechas que están en nuestra mente, pues son ciertos, ¿no? Y ahí os voy a poner un pequeño ejemplo de cosas que posiblemente os sonarán, ¿no? A ver, ahí. Fijaos. La cara es el espejo del alma. Eso es un refrán nuestro, ¿no? La cara es el reflejo del alma. Pero hay otro que dice, aunque las apariencias engañan, ¿con cuál nos quedamos? Es un poco contradictorio, ¿no? A quien madruga Dios le ayuda. Pero hay otro que dice, no por mucho madrugar amanece más temprano. ¿Con cuál de los dos nos quedamos? ¿Hay que madrugar o no hay que madrugar? El que la sigue, la consigue. Hay que persistir, ¿no? El que la sigue, la consigue. Pero hay otro que dice, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. ¿Hay que persistir o no hay que persistir? Piensa mal y acertarás. Y luego hay otro que dice, piensa el ladrón que todos son de su condición. ¿Con cuál te queda? A veces, estas frases célebres, bueno, pues pueden tener parte de sabiduría, pero tampoco es una verdad absoluta. Tampoco las cosas son exactamente así siempre, ¿no? Y es un poco lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios, ¿no? Los alimentos son para el estómago y el estómago son para el alimento. Vale. Y dice Pablo, pero las dos cosas, tened en cuenta que Dios las va a destruir. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Y además tampoco debemos de dejarnos dominar por ninguna. ¿Qué es lo que estaba pasando? Los corintios estaban teniendo un problema que estaba infiltrado allí. Y un problema que en cierta forma también se nos puede dar a nosotros. Y lo que estaba pasando es que los corintios sabían que, la iglesia de Corintios sabían que habían sido lavados por el Señor, santificados, justificados, ¿no? Pero lo que estaba pasando es que había una filosofía griega que decía que lo importante son las cosas espirituales, pero no las cosas materiales. Y esta filosofía se estaba introduciendo en la iglesia, de forma que lo importante era lo espiritual. Lo importante era alabar al Señor, lo importante era ir al domingo a la iglesia, lo importante era escuchar la palabra del Señor. Pero luego cuando llegaba el lunes, nada de eso lo tenías en cuenta. Podías hacer con tu cuerpo lo que quisieras. Podías, como en este caso, acostarte con la mujer con tu madrastra. Y la iglesia lo aceptaba. Y eso no era importante. ¿Por qué? Porque lo importante es lo espiritual, no lo que hacemos con nuestro cuerpo. Y Pablo lo que está intentando es confrontar ese error. La cuestión que yo me pregunto es, ¿nosotros nos pasa eso? ¿Corremos el riesgo de estar dando mucha importancia a los aspectos espirituales de nuestra vida y olvidarnos de nuestro cuerpo? También podemos caer en otro error, sería darle mucha importancia a los aspectos espirituales, pero darle demasiada importancia también a nuestro cuerpo, hasta el lugar que pueda ser un ídolo en vez de Dios. ¿Qué piensas tú de este tema? ¿Cómo piensas tú de tu cuerpo? Continúa el pasaje y dice, sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo.
Es decir, el Señor es Señor de nuestro cuerpo. No solo de nuestro espíritu, sino también de nuestro cuerpo. ¿Alguien de vosotros conoce un pueblo que se llama Portillo de Toledo? Supongo que estará en Toledo. Yo no tenía ni idea de dónde estaba Portillo de Toledo. Está en Toledo. ¿Y alguien de vosotros conoce un señor que se llama Fructuoso López? Tampoco, ¿no? Yo tampoco lo conocía. ¿Alguien de vosotros conoce una marca de deportes que se llama Joma? Eso sí lo conocemos. Vale. Pues Joma tiene su sede y su fábrica en Portillo de Toledo, un pueblo de 2.000 habitantes que está en Toledo. Y el gerente de esa empresa se llama Fructuoso López. Yo no tenía ni idea. Y escuché una entrevista a Fructuoso López, ¿no? Hubo un momento en que este señor pues vendía más zapatillas de fútbol en España que Nike o que Adidas. Es decir, que tenía bastante presencia en nuestro mercado. Bueno, y todavía tiene. Hay muchos equipos de fútbol que visten ropa Joma. Entonces le hacen una entrevista a este señor y le preguntan, bueno, ¿usted cómo es que está en Portillo de Toledo y no se ha ido a Madrid o no se ha ido a Bruselas o no ha desplazado la fábrica a Asia? En fin, este tipo de cosas. Y dice el señor, mira, la verdad es que me hubiera sido, económicamente posiblemente me hubiera sido mejor. Pero tengo un problema. Y es que a mí la fábrica es importante, pero también es importante mi vida. Y yo a la una, cuando estoy en mi fábrica, pues tengo una costumbre. Y es que todos los días me voy a la una un ratito con mis amigos a jugar al dominó y a tomarme una tapita en el bar. Si yo desplazo la fábrica donde sea, ¿yo voy a poder hacer eso? No. Y es que mis hijos, que son los herederos, pues su vida está integrada aquí. Entonces lo estuvimos sopesando, es posible que ganemos menos dinero, pero es que nosotros somos de aquí y la fábrica pues se va a quedar aquí. Y entonces le preguntan, bueno, ¿y por qué no le han ofrecido para comprarle su fábrica? Dice, sí, me han ofrecido mucho dinero por mi fábrica. Y podría haberla vendido. Y habría ganado muchísimo más dinero del que estoy ganando ahora. Pero tengo un problema. Es que yo con ese dinero, ¿qué hago? Esta fábrica le da trabajo a mi familia. Y dice, Joma es para mi familia y mi familia es para la fábrica. Es decir, no me interesa venderla porque aunque voy a tener más dinero de esta manera, tengo un puesto de trabajo para mis hijos y un puesto que puede durar pues muchísimo tiempo. Pero de la otra manera lo que tengo es solamente dinero. No me interesa. Joma es para mi familia y mi familia es para la fábrica. Y lo que viene a estar diciendo es que su familia está completamente integrada en la empresa y la empresa en su familia. Y en cierta forma le da sentido a seguir adelante a esa familia. Y con esa idea nos venimos otra vez al texto y dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. ¿Y eso qué significa? Pues yo creo que hay una analogía con lo que decía Fructuoso López. Y es que nuestro cuerpo no tiene sentido sin el Señor. Podemos olvidarnos del cuerpo y pensar solamente en el espíritu, pero nuestro cuerpo no tiene sentido sin el Señor. Pero lo interesante es que el Señor tampoco sin nuestro cuerpo. Porque el Señor valora enormemente nuestro cuerpo. Y es posible que más de lo que lo valoramos nosotros mismos. Y ahora en los siguientes versículos, lo que va a hacer Pablo es explicar esto. ¿Por qué el propósito de nuestro cuerpo es para el Señor? ¿Y por qué el Señor utiliza nuestros cuerpos para su gloria? Y podemos ver cómo lo va a hacer Pablo, porque él va a presentar 3 puntos. Y en cada punto empieza con una interrogación. Vámonos al versículo 15. Cada uno de estos puntos empieza con la palabra, ¿no sabéis? ¿No os habéis dado cuenta?
¿No sois conscientes de esto? ¿No os habéis enterado de esto? Y es una pregunta, pero en realidad es una afirmación. Lo está preguntando, pero en realidad lo está afirmando. ¿Y qué es lo primero que pregunta? Dice el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso a los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que cada uno de vosotros sois miembros de Cristo? ¿Os habéis olvidado que cada uno de nosotros somos miembros de Cristo? ¿Y qué significa miembro? Bueno, significa muchas cosas, ¿no? Yo voy a hacer hincapié solamente en un par de ellas. Ser miembro significa que eres una parte de un conjunto o de una comunidad. Ser miembro del cuerpo significa, por ejemplo, que un dedo es miembro del cuerpo, significa que es una parte del cuerpo. Yo soy enfermero, y muchos de vosotros lo sabéis. Estoy ahora en un sitio en el que no veo cosas muy desagradables, porque lo que hago son reconocimientos médicos de gente sana. Pero en cierta época en mi vida sí estuve en hospitales y sí vi allí cosas bastante desagradables, ¿no? Recuerdo haber estado en Sevilla en un hospital ya de paliativos, ¿no? Y de personas con problemas bastante importantes. Y una de las cosas más desagradables que yo vi, recuerdo eso, no lo olvidaré, era un pie diabético. Un pie diabético, pues simplemente que las personas que son diabéticas, yo soy diabético, las personas que son diabéticas pues tienen un riesgo de que la circulación periférica alejada pues por la diabetes pues deje de circular bien la sangre y empieza a haber problemas pues de infecciones, de falta de riego sanguíneo, en fin, de una serie de problemas. Entonces una de esas partes son los pies, ¿no? Que es lo más alejado que tenemos del corazón. Entonces lo que vi en aquel hospital pues era una señora de unos 50 y tantos años que estaba encamada. Yo era estudiante de enfermería, iba con los enfermeros que ya sabían. Entonces, aquel pie, cuando fuimos a curarlo, teníamos que curarlo porque estaba infectado, ¿no? Cuando yo vi el pie, me recordó más un colador que un pie. Era muy desagradable. No voy a dar muchos detalles, simplemente por dar un ejemplo. Pues nosotros metíamos un antiséptico con una sondita en el pie, porque el pie estaba lleno de agujeros, parecía un queso gruyère. Metíamos la sondita y con una jeringa de 50, pues inyectábamos el antiséptico y el antiséptico salía pues a borbotones por todos los agujeros del pie, ¿no? Sabíamos que aquel pie tenía que ser amputado, porque aquello ya era irrecuperable. Y al final se lo amputaron a la señora. Ese pie era un miembro de ese cuerpo, pero ese pie era un miembro inútil, infectado de ese cuerpo. ¿Y qué significa eso? Pues que todo el cuerpo se resiente. No se resiente el pie. Esa señora estaba encamada. Esa señora no podía andar. Esa señora aquello le producía dolor. Cuando un miembro se infecta, todo el cuerpo se resiente. Y eso es lo que Pablo está diciendo a los corintios. Cuando uno de vosotros no anda conforme al Señor, utiliza su cuerpo para fines distintos a los que Dios quiere, pues de alguna forma todo el cuerpo repercute en todo el cuerpo. Todo el cuerpo se afecta. Porque somos una nueva familia. Porque cada persona que ha sido, como dice el texto, lavada, santificada y justificada, es hermano. Es un hermano. ¿Y qué dice? ¿Qué habla la palabra de Dios con respecto a nuestras propias relaciones? Para mí es interesante cada vez que habla que nos apoyemos unos a otros, ¿no? Esa palabra, unos a otros. Porque habla de nuestras relaciones, ¿no? Y he hecho un breve resumen de algunas cosas que dice la Biblia sobre unos y otros, ¿no? Sobre nuestras relaciones en la iglesia. Vivir en paz unos y otros, honrarnos unos a otros, aceptarnos unos a otros, instruirnos unos a otros, esperarnos unos a otros, preocuparnos unos por otros, animarnos unos a otros, aconsejarnos unos a otros,
ser hospitalarios unos con los otros, vivir en armonía unos con otros, perdonarnos unos a otros, consolarnos unos a otros. Y el que más se repite, ¿sabéis cuál es? Amarnos unos a otros. Nuestros cuerpos, no solo nuestro espíritu, forman parte de la familia de Dios. ¿Y qué más significa? Pues significa que tú eres único. Eres único. El Señor te ha puesto donde te ha puesto y nadie más está en ese sitio. Y cuando tú glorificas con tu cuerpo, cuando tú glorificas con tu espíritu al Señor, significa que aquellos que están en la situación donde tú estás llevando su gloria a la tierra. Estás colaborando con su reino. Es posible que te menosprecies, es posible que pienses, yo no sirvo de nada. Pero no es eso lo que dice el Señor de ti. Lo que dice es que eres parte de su cuerpo y que eres uno único, con una función específica y especial. No hay otro como tú. ¿Y eso qué pasa? ¿Eso qué significa? Porque somos especiales. Que tendremos 1000 defectos, que tendremos 1000 limitaciones, pero que a pesar de esos defectos y a pesar de esa limitación, el Señor nos ha elegido para llevar su obra a la tierra. ¿Por qué? Pues porque así le ha placido. Porque Él ha querido que eso sea así. Porque si fuera por nuestros méritos, seguro que no habría sido así. Pero Él nos ha elegido para eso. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y nuestro cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo. Tenemos dones específicos. ¿Y cuál era el problema de los corintios? Pues el problema de los corintios, según mi punto de vista, es que no se habían dado cuenta de esto. Tenían un problema con su identidad. Se habían confundido con su identidad. Habían pensado que ser hijo de Dios puede ser lo mismo que no ser hijo de Dios o que ser enemigo de Dios. Se habían olvidado de quiénes eran realmente. Os voy a comentar una ilustración sobre la identidad. Es una ilustración bastante simple, ¿no? Mi padre es agricultor. Él no tenía muchas parcelas donde trabajarla, pero tenía algunas. Y nosotros pues normalmente íbamos con mi padre, cuando ya éramos adolescentes, íbamos a ayudarle en algunas tareas del campo. Una de las tareas a las que íbamos era que teníamos que ir al campo y quitar las malas hierbas. Nosotros eso le decíamos escardar, ¿no? Hay que ir a escardar tal campo, pues íbamos allí. Mis hermanos y yo, pues mi padre nos enseñó a quitar las malas hierbas de una manera muy específica. Y la manera era que daba igual el tiempo que estuviéramos en el campo, pero allí no podía quedar una hierba viva. ¿Qué significaba eso? Que si tú te encontrabas una, y había veces que era difícil arrancarla, o íbamos con una especie de azada finita que nosotros le decíamos escardilla, que aquí tienen otro nombre y demás, pero si tú la arrancabas y solamente la cortabas por el tallo, tú sabías que esa hierba volvía a salir, porque las malas hierbas hay que arrancarlas de raíz. ¿Y eso qué implicaba? Porque te tenías que parar en esa hierba que habías cortado mal y pararte a sacarla de raíz. Echaras el tiempo que hiciera falta. Bien. A veces mi padre tenía mucho trabajo y ya no tenía suficiente con nosotros, entonces metía a jornaleros de fuera, ¿no? Ahora, ahí teníamos un conflicto. ¿Por qué? Yo personalmente tenía un gran conflicto, porque me quedaba atrás. Los jornaleros iban que volaban y yo me quedaba al último siempre y tenía un complejo de torpe. ¿Pero sabéis por qué me quedaba atrás? Porque yo no dejaba una hierba viva, mientras que los jornaleros muchas veces le daban y dejaban la raíz allí. Otras veces había alguna y no la quitaban para ir más rápido. Teníamos esa diferencia de trabajo. ¿Y sabéis por qué? Porque aquello
era de mi Padre. A mí no me daba igual que una hierba se quedara atrás, porque ¿sabéis quién iba a ir a quitarla en el futuro? Yo, no los jornaleros, yo. De forma que lo intentaba hacer perfecto. Esa era mi identidad. Yo soy hijo de mi Padre, me guste o no. Y tenía que hacer las cosas de forma responsable conforme a mi identidad. Y yo creo que a los corintios fue esto lo que se le olvidó. ¿Quién era su padre? ¿Quién era el que le daba el sentido de su vida? Se le olvidó y empezaron a trabajar como los jornaleros, dejándose cosas atrás. Buscaban placer, buscaban amor, buscaban aceptación. Lo que buscamos todos, pero en el lugar equivocado. Porque el lugar adecuado es bajo la sombra de tu Padre. Se conformaban con la mediocridad pudiendo llegar a la excelencia. Es posible que valgas más de lo que te crees. Por tanto, este es el primer motivo por el que el Señor dice que nuestro cuerpo le pertenece, porque somos miembros de Él. Y ahora nos vamos al segundo motivo, versículo 16. Y nos vamos otra vez a un no sabéis. Dice así: ¿o no sabéis que el que se una a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que están en un hombre, que un hombre comete, están fuera del cuerpo, pero el fornicario contra su propio cuerpo peca. Bien, me gustaría hacer una ilustración para explicar desde mi punto de vista lo que Pablo está hablando aquí. Dale a la siguiente, mami. Bien. ¿Sabéis lo que es eso? Es posible que no lo sepáis. Os lo explico. Es algo muy simple y ya cuando lo explique seguro que lo vais a identificar. Es una freidora de aceite y agua. Esto antes estaba muy de moda. Ahora ya está más de moda la freidora de aire. ¿No? Ya hemos pasado de la de aceite y agua a la freidora de aire. Vale. ¿En qué consiste una freidora de aceite y agua? Conocemos la freidora de aceite. Tienen aceite, una resistencia que la calienta y allí se fríen los alimentos. Vale, esta es un poco distinta. Es parecida, pero es distinta. En amarillo tenemos lo que sería el aceite. Y abajo tenemos pues una capa de agua. Ahora sabemos que el aceite y el agua tienen distinta densidad y no se unen. Es decir, tú lo echas allí, el agua se va para abajo y el aceite se va para arriba. Aquello no se une. Cuando fríen los alimentos, pues lo que pasa es que pues las partículas de los alimentos que se quedarían en el aceite, en este caso, se van a parar al agua. Tú el agua puedes quitarla, encima como tiene distinta densidad, pues el sabor de los alimentos pues no se mezclan tanto y además es más limpia, te dura más el aceite, es decir, tiene más beneficios. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque hay cosas que no se mezclan. Aunque tú intentes unirlas, no se mezclan. El aceite y el agua no se mezclan, tienen distintas densidades. Ahora pasa, mami. Ahora, ¿sabéis lo que es eso? Son placas de lasaña. Bien. Las placas de lasaña, cuando ya vienen precocidas, es más fácil utilizarlas. Las pones en la lasaña y te olvidas. Muy bien. Pero supongo que algunos de vosotros, por lo menos yo sí he tenido este problema que os voy a contar, que cuando compras placas de lasaña que no están precocidas y tú tienes que hervirlas, como no tengas cuidado, se te pegan unas con otras. Entonces yo muchas veces me he planteado, bueno, ¿la hiervo una a una? Claro, me puedo tirar 8 horas hirviendo placas de lasaña. Al final, por desesperación, las echas allí y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, intentas removerla, pero como 2 placas de lasaña se peguen bien, intenta despegarla. Yo lo he intentado, pues simplemente se rompen. Si son 2, pues no pasa nada, pero imaginaos toda la lasaña llena de placas rotas. A lo mejor puede dar el pego porque como le pones una capa de carne y una capa de bechamel y carne de bechamel tal, pues puede ser que nadie se dé cuenta. Pero que tú sí te das cuenta
churro que has hecho allí, vamos. Pues yo creo que esto es lo que nos está hablando Pablo en estos versículos. Está hablando de una unión. Y está hablando de una unión, pues que no es como el agua y el aceite. Que no es que tú te unas con una mujer y de repente aquello no pasa nada. No. Una unión con una mujer o con un hombre, pues significa que es como las placas de lasaña. Aquello se une y cuando tú lo despegas, se rompe. El problema es que muchas veces no sabemos lo que se rompe y no somos conscientes de lo que se rompe. Dice el versículo 18, el fornicario peca contra su propio cuerpo. A veces no somos conscientes de las consecuencias que tiene el sexo fuera del matrimonio, que es a lo que se está refiriendo con la fornicación, ¿no? Bueno, uno de los problemas, sería el embarazo. Digo que no sé si es un problema porque los niños yo creo que son una bendición del Señor, ¿no? Pero el embarazo sería un efecto. Otro efecto serían las enfermedades de transmisión sexual. Otros efectos pues van a ser familias desestructuradas, porque a lo mejor hay un padre que quiere tener el niño, otro que no lo quiere, uno se hace cargo, otro no se hace cargo, y al final la familia es un desastre. Otro, evidentemente, los abortos, ¿no? Otro, falta de compromiso en las relaciones, que te puede llevar a un relativismo que todo vale y que nada tiene ninguna consecuencia y que todo está permitido. Y eso te lleva al final a banalizarlo todo, incluso puedes entrar en depresión, riesgo de suicidio. Se han hecho estudios sobre las personas que tienen relaciones fuera del matrimonio, de una u otra forma. Es interesante que el riesgo de depresión es muchísimo mayor que aquellos que tienen las relaciones dentro del matrimonio. Ahora, esto no lo vemos, ¿no? Esto cuando nosotros ponemos los distintos programas de nuestra televisión, ya sea de una cadena de otra, de una plataforma u otra, esto no lo vemos. Lo que vemos es que no pasa nada. Lo que vemos es que hoy te gusta uno y te puedes acostar con él, mañana te gusta otro, te puedes acostar con él y no pasa nada. Y no somos conscientes, como Pablo dice, que nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Que somos nosotros los que pagamos esas consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando tú has sido lavado, has sido santificado y has sido justificado por Cristo, eres una unión con Cristo. Estás unido como las placas de la lasaña a Cristo. No puedes separarte de Él. ¿Para qué unirte con otra cosa? No tienes ninguna necesidad. Y nos vamos al siguiente, no sabéis, ¿no? Y dice el versículo 19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es decir, el siguiente motivo por el que Pablo dice que nuestro cuerpo es del Señor es porque es un templo. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento tenemos un templo con una función muy específica, y es que ahí están los sacerdotes. ¿Y qué hacen los sacerdotes? Pues simplemente ofrecen sacrificios de expiación del pueblo hacia Dios. Alguna labor de intermediación. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, pues sí, está el templo, pero el templo ya dura poco, ¿no? El templo es destruido en el año 70 por los romanos, pero hay algo mejor que el templo. Un nuevo templo, como dice Hebreos. Un nuevo sacrificio. Perfecto, hecho una vez para siempre. Ya no es necesario más sacrificio. El templo ya no es necesario, el templo de Israel, el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Cristo hizo un sacrificio eterno, universal para aquellos que creen, y definitivo. Y podríamos olvidarnos del templo. Por cierto, creo que a veces nos equivocamos cuando hablamos de la iglesia como un templo. A veces decimos, voy a ir al templo. No, esto no es un templo. Esto es un edificio donde se reúne la iglesia.
Pero este no es el templo. El templo fue el templo de Jerusalén y fue destruido. Ni esa mesa que está ahí es el altar. El altar se hizo cuando Cristo murió en la cruz una vez para siempre. Ya no tenemos altar. Pero lo interesante que nos está diciendo Pablo es que el templo ahora no es este edificio, sino el templo somos nosotros. Es decir, si queremos buscar un templo, el templo somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la función que tenía el templo de intermediación entre Dios y los hombres, nosotros la tenemos que cumplir. Esa es nuestra responsabilidad. Y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuánto vale tu cuerpo? Versículo 20. Pues por precio habéis sido comprados. ¿Y qué precio pagó Cristo por nuestro cuerpo? Su sangre. ¿Y cuánto vale la sangre de Cristo? Un valor infinito. ¿Cuánto vale tu cuerpo? ¿120 euros? No. Tu cuerpo fue comprado por la sangre de Cristo en la cruz. Tu cuerpo tiene un valor infinito para Dios. Él lo compró. ¿Y eso qué significa? Que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Que le pertenecemos a Él. Que Él nos ha elegido para ser instrumentos en sus manos para su gloria. ¿Y cómo podemos llevar esto a la práctica? Y ya termino. Pues simplemente con algunas de las preguntas que ha hecho Pablo. Cuando te planteas hacer cualquier cosa, salir con cualquier persona, ver cualquier película, hacer cualquier actividad, involucrarte en cualquier actividad, hacer cualquier estudio, hay una serie de cuestiones que te deberías de preguntar, o que nos deberíamos de preguntar. Y la primera sería, ¿es de provecho? Todo es lícito, pero no todo aprovecha. ¿Es de provecho? ¿Puede crear una adicción? ¿Puede ser que te domine? Yo nunca he probado las drogas. ¿Y sabéis por qué nunca he probado las drogas? Porque no me fío de mí mismo. Porque no sé si voy a tener fuerza suficiente para controlarlas. Es más, yo creo que no tengo fuerza para controlarlas. Me pasa eso con el tabaco. Mi abuelo fumaba puros y a mí me gusta el olor a los puros porque me recuerda a él. Y un día digo, bueno, voy a fumar un puro para hacer como mi abuelo. Y me mareé. Y ya nunca más he fumado. Nunca he fumado un cigarro y una vez me fumé un puro. Pero no me llama la atención. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de que me domine. Y soy consciente. No siempre me ha pasado eso. Hay otras cosas que son más... se ven menos de venir, ¿no? Son más superficiales. Y tenemos ese riesgo todos. Nos deberíamos de preguntar, ¿es algo que me puede crear una adicción? Otra pregunta que nos podríamos hacer, ¿afecta al cuerpo de Cristo? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Como el pie diabético, ¿afecta al resto? Porque no solo somos nosotros mismos. Nuestra vida no es individual, sino que nos afecta a todos. Y la última cuestión, y ya termino. ¿Beneficia al templo de Dios? Él nos ha nombrado su templo, no nosotros mismos. ¿Es algo que lo beneficia? Vamos a terminar con una oración. Señor, hay muchas cosas que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué nos has elegido para llevar a cabo tu obra aquí en la tierra, Padre, siendo elementos tan imprecisos, tan limitados, tan complicados muchas veces. No entiendo cómo nos dices que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, Padre, cuando en el pasado hubo grandes templos que eran maravillas, Padre, y tú, sin embargo, nos dices que nosotros somos... Nos has cambiado el templo antiguo por estos templos nuevos, Padre. Igual es que no nos damos cuenta de las maravillas que son nuestros cuerpos, de lo que tú has hecho, de todos los sistemas que funcionan al mismo tiempo.
de estas máquinas que son nuestro cuerpo, que duran mucho más que cualquier máquina que nosotros podamos diseñar, Padre. Que tú las mantienes a pesar de la fragilidad de nuestros cuerpos. Y tú cada día nos das lo que necesitamos. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias por este privilegio, por haber sido lavados, por haber sido santificados, por haber sido justificados. Y te rogamos que tú nos ayudes a recordarlo, a saber quiénes somos, a recordar quiénes somos, a recordar de dónde venimos y a recordar lo que tú nos has hecho, y a recordar lo que tú pagaste por nosotros en la cruz. Ayúdanos en esta tarea, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.